sería la manera de poder corromperte a ti? Cuando ciertas personas o ciertos individuos o grupos tienen la capacidad de imprimir dinero, pues evidentemente eso implica que el dinero no lo es todo. Tiene mucha repercusión en redes sociales, especialmente para las nuevas generaciones, que es Marina Rivers. Consejos doy que para mí no tengo. ¿Cuál es el precio que ha pagado Sara Santaolalla? ¿Precio que pagas por ello? Lo que he dicho antes, exponerte en un sitio a que te den hasta el carnet de identidad. DJ Khaled, por ejemplo. Es una posición polémica, pero muy polémica, ¿eh? De hecho, el otro nombre que te quería poner encima de la mesa es el de Carla Galeote. Cuando se analizan las cosas igual desde un punto de vista más profesional, puedes ver que hay ciertas cosas que cojean un poco más. Dicen que hoy en día el dinero lo mueve todo y lo puede todo. ¿Cuán de cierto hay en eso y cuál sería la manera de poder corromperte a ti? Qué buena pregunta. ¿Es totalmente cierto o en parte cierto que el dinero lo puede todo? Yo creo que hay un punto en el que, y lo hemos hablado varias veces, cuando ciertas personas o ciertos individuos o grupos tienen la capacidad de imprimir dinero, pues evidentemente eso implica que el dinero no lo es todo, lógicamente, ¿no? Es decir, si yo puedo multiplicar aquello que tengo, si la escasez se reduce porque puedo tener más de aquello que es escaso, pues evidentemente ¿para qué voy a ser susceptible de aceptar cosas por dinero? Entonces, ¿cuál es el precio de la gente? Todo el mundo tiene un precio. Probablemente todo el mundo tenga un precio, efectivamente. En mi caso, yo me gusta pensar que no. Y tengo ciertos motivos personales por los que, bueno, a los que me aferro mucho para pensar que no tengo un precio. Y considero que he desarrollado una parte moral, por lo menos desde mi punto de vista, más subjetivo, que igual me implicaría o me permitiría no corromperme en algunos escenarios. Pero acepto, pues como creo que todo el mundo le pasaría lo mismo, que se podría corromper también, igual con más o menos facilidad. Te pongo un caso. Jordi Young, presidente del gobierno. Viene... Bueno, un empresario de éxito, pongamos el más famoso quizás en España, que podría ser Florentino Pérez, y te pusiera una situación de aprieto de, oye, acéptame este trato de favor por ciertas recalificaciones de terreno. ¿Aceptarías? No. Yo creo que no. Pero ¿sabes qué pasa? Que no lo sé. Porque no estoy en esa situación. Y creo que probablemente cualquier persona que genuinamente se empiece a implicar en política, como hablamos en esa charla sobre la clase política y las titulaciones universitarias que puedan tener, estoy convencido de que esos chavales jóvenes que entran en las juventudes con 16, 18, 20 años no están corrompidos y piensan que realmente van a ser capaces de cambiar las cosas desde dentro. Hasta que se dan cuenta de que el establishment es lo que no es así. Todo, está claro. Entonces la pregunta es, claro, si yo tengo un sueldo que me permite tener un buen nivel de vida, ¿yo soy capaz de renunciar a ello por mi moral? Cuando ya he determinado que mi vida profesional va a estar encaminada hacia esa dirección, yo creo que es complicado. El coste de oportunidad de no corromperse es perder ese dinero, perder esa capacidad de ingresar dinero a mansalva, desde luego. Bueno, al final, yo creo que al final hay múltiples opciones, como mencionabas, ¿no? De no solamente es lo monetario, también es el tiempo, ¿no? El tiempo, creo que hoy en día la gente no creo que sea consciente de que el tiempo es más valioso que el dinero, porque es algo que tiene un fin, que es límite, o sea, que es escaso y que por tanto tiene una fecha final, como la fecha de la muerte de todo el mundo, y que el dinero al final, como decías antes, pues con tal de tener una impresora y ir imprimiendo como hacen varios organismos, pues se puede multiplicar, ¿no? Vamos a poner el caso de diferentes tipos de persona que creo que pueden servir de ejemplo para esta charla. Me voy al ámbito internacional y voy a preguntarte por la posición, por ejemplo, que ha tenido pues DJ Khaled, por ejemplo. Es una posición polémica, pero muy polémica, ¿eh? De hecho, ¿qué pasa con DJ Khaled? DJ Khaled es una persona que es... Bueno, DJ Khaled es palestino, empecemos por ahí. Imagínate un personaje palestino que trabaja para agencias de representación o sellos discográficos que deep down están gestionados por gente judía. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues hay que ver la moral de cada uno. Yo no voy a ser quien para juzgar la moralidad de DJ Khaled, pero sí voy a decir lo siguiente, viéndolo desde una óptica más externa. Eres palestino y callas ante lo que está sucediendo, que no lo voy a juzgar subjetivamente, bueno, pues ahí que cada uno saque sus conclusiones, desde luego. Porque argumentalmente arguably, estaba pensando, es posiblemente el palestino más famoso del mundo. Sí, probablemente. Al final no se conocen tantos palestinos que sean famosos y creo que DJ Khaled pues, es el mayor exponente de Palestina a nivel mundial. Te voy a poner otro caso y creo que es bastante famoso y últimamente en los últimos años se ha ido repitiendo cada vez más, por desgracia para los que amamos el fútbol, pues la marcha o las marchas que han habido de superestrellas al fútbol árabe, ¿no? Véase Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, por cifras absolutamente millonarias, a una liga que era completamente desconocida y completamente a un nivel completamente bajo, y que esa liga ahora, con cada vez ese fichaje o con los grandes fichajes que están haciendo en los últimos años, se ha ido convirtiendo en una gran liga que ahora mismo muchos europeos quieren ir a jugar ahí, ya no solo por el tema monetario, sino por el tema de nivel. ¿Qué opinas sobre
estos dos nombres, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Neymar? Bueno, hay estudios de Psychological Science que demuestran que cuando hay dinero implicado en una decisión, pues dicha decisión suele tomarse más en frío y la gente suele ser más calculadora, ¿no? Evidentemente, tampoco vamos a hablar de algo tan básico en este caso como son las necesidades, la teoría de la motivación de Maslow del 43, creo que es. Evidentemente no vamos a hablar de eso porque esta gente ya tiene las necesidades básicas cubiertas, pero sí que es cierto que en ese momento igual la ética pasa en un segundo plano, porque el dinero es más importante, ¿no? Precisamente. Pero claro, hablando de cuando hay dinero de por medio, si se toman decisiones más frías, creo que es así. No sé si específicamente es el caso de Neymar y Cristiano. Lo que sí te puedo decir, y estoy totalmente convencido de ello, es que no son los clubes de sus sueños, ¿no? Eso que decía Morata cuando fichaba por el Atlético, por el Madrid o por cualquier equipo que jugaba en el club de sus sueños, ¿no? Pero evidentemente a mí personalmente me parece bien, porque al final pues es una oferta que te llega y la gente que realmente es exitosa, por lo menos desde mi punto de vista, es la gente que no rechaza oportunidades cuando les vienen. Entonces, ¿voy a ser yo quien para juzgar si son decisiones éticamente incorrectas? No, a mí no me lo parece. Otro caso muy famoso fue el de Luis Figo, o sea, no saliendo quizás o siguiendo en este mundo del fútbol que fue muy sonado en el año 2000. Vamos a hacer un poco un remember, ¿no? De ese famoso caso de traición de jugador del Barça que ficha por el Madrid. Luis Figo estaba en el Barça como la gran superestrella, capitán incluso del Barça del 99-2000. Florentino Pérez se presenta a las elecciones del año 2000 como candidato menos probable que saliera como elegido a las elecciones de Real Madrid como la presidencia de Real Madrid, prometiendo que si salía como candidato electo, traería de la mano a Luis Figo, la estrella de su eterno rival, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Dicho y hecho, Luis Figo gana el Balón de Oro ese año con el Barça, el año anterior lo había ganado, y bueno, gana Florentino Pérez, paga la cláusula del Barça por Luis Figo, que eran al día de hoy unos 60 millones de euros, 10.000 millones de pesetas en su momento. Y se trae la mano a lo que era el Balón de Oro del momento, ¿no? El mejor jugador del mundo en aquel momento. La historia, pues ya sabemos todos cómo fue. Primera visita de Figo al Camp Nou fue histórica, con esa famosa cabeza de cochinillo, la botella de JB en el campo, una pitada de sonoridad histórica en el Camp Nou. Y bueno, hasta qué punto la moralidad o la ética de Luis Figo pues fue corrompida en ese momento, ¿no? Para mí sí que lo fue. Bueno, yo creo que esto te lleva a una conclusión y es que, como tú decías al principio, todo el mundo tiene un precio. Totalmente. ¿Tú crees que la gente que estaba en la plaza de Sant Jaume cuando estaba celebrando el título del Barça, pues precisamente a principios de los años 2000, se planteaba que Luis Figo podría hacer algo así? O incluso voy a ir más deep down the rabbit hole, que se dice, ¿no? ¿Tú crees que el propio Luis Figo en ese momento se planteaba que podría llegar a jugar para el Madrid? Yo creo que no. Al final, de hecho, bueno, han habido muchos casos de jugadores de Madrid y Barça que han jugado en ambos clubes. Véase el caso de Luis Enrique, ¿no? Un famoso caso muy sonado. Muy sonado. Que bueno, empezó su carrera en el Madrid, acabó en el Barça y luego ha sido entrenador del Barça y ha sido exitoso como entrenador, como todos sabemos. Pero claro, el caso más sonado fue el de Figo, ¿no? Como capitán. Correcto. Y como gran estrella de ese Barça o gran estandarte, pues pasar de Barça a Madrid fue muy chocante, ¿no? Sí. Pero bueno, simplemente para alejarnos un poco del tema fútbol, yo te quería preguntar por personajes que igual hoy en día están más en la parte pública, ¿no? Del espectro público de lo que es la sociedad española actualmente. Disparo. Para empezar, yo quería plantearte el caso de una persona que tiene mucha repercusión en redes sociales, especialmente para las nuevas generaciones, que es Marina Rivers. Marina Rivers, precisamente, hemos visto como recientemente pues alardeaba de una casa nueva que ha podido adquirir también pues pagando religiosamente sus impuestos, que estoy convencido que lo habrá hecho adecuadamente. Bueno. No, yo estoy convencido que sí. Porque normalmente para figuras potentes lo que es la Hacienda española es realmente muy eficiente. Entonces yo te quería preguntar, ¿es ético el hecho de que una persona como Marina Rivers alardee de dichas propiedades teniendo ese discurso visiblemente feminista? ¿O visiblemente socialista, podríamos decir? Te voy a responder con un titular y luego te argumento. Consejos doy que para mí no tengo. ¿Con eso qué quiero decir? Bueno, al final yo creo que yo valoro mucho una persona que tenga un papel público, un papel de reconocimiento público en un país, véase las redes sociales o puede ser de cualquier tipo o tipología de flash que te pueda dar la sociedad.
al final tu contenido se basa o se ha basado siempre en pues el TikTok, el baile, el promocionar ciertas marcas que te han contactado, que es totalmente lícito, pero al final siempre te has jactado, siempre te has posicionado como una posición de víctima de la sociedad que, bueno, sexualiza tu cuerpo. Únicamente ven tus vídeos personas que lo que hacen es criticar tu cuerpo y únicamente pues se gustan de ver sus vídeos por la imagen que tienes, pero no hay más que ver tu perfil, ¿no? Al final es un perfil que ves el contenido que tiene esa persona y realmente es un poco crudo lo que voy a decir, ¿no? Pero es a lo que te expones, ¿no? Y con eso no quiero decir que esté bien la crítica que tienes de ciertas personas o la tipología de crítica, pero sí que es cierto que lo que tú propones en tu contenido y lo que sabes que funciona, sobre todo muy importante, sabes que te funciona ese contenido, es el que sigues haciendo, ¿no? Volviendo un poco al tema del discurso de la casa o de la propiedad privada, Marina Ribes ahora en los últimos meses se ha hecho bastante polémica en la televisión pública o privada por salir a defender que deberemos tener más vivienda en España, ¿no? Más vivienda pública y que debería ser un derecho fundamental y demás. Pero por consiguiente o por contraposición te jactas en tus redes privadas de tener una casa valorada en casi 1 millón de euros, ¿no? Es un poco contradictorio el discurso, ¿no? Por eso he empezado la frase con consejos de hoy que para mí no tengo, ¿no? Un poco de cara a la galería o de cara al público genérico, pues digo una cosa y de cara a mis fuentes cercanas, pues promulgo otro que es completamente contradictorio, ¿no? También, bueno, pues me sale ahora mismo el nombre de Sara Santaolalla, que es también otro nombre bastante famoso, bastante polémico hoy en día en redes, que, bueno, que ha tenido ese enfrentamiento con Ricky Edit, ¿no? Sí, bueno, de hecho antes... Bueno, sí, por favor, sigue con esto y luego te hago una pregunta sobre Sara. No, por favor. Simplemente lo que te quería preguntar, ya que realmente lo que estamos discutiendo sobre todo es si todo el mundo tiene un precio, pues evidentemente en este caso estamos hablando de que el precio puede ser el tener esa repercusión en lo que son los medios tradicionales, y no solo esa repercusión, sino con el sueldo que hay detrás o la remuneración que pueda haber. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿cuál es el precio que ha pagado Sara Santaolalla o cuál es el rédito que ha tenido Sara Santaolalla para aparecer en este tipo de medios? El ser ridiculizada por X personas del otro bando. Al final, cuando tú te jactas dentro del personaje público que tú tienes de tener X estudios o X formación y que tus discursos sean tan vacíos como los que lanza esta persona, es muy fácil desmontarte la teoría. Realmente fácil, se ha visto. No hace falta más que ver contenido de Roma Gallardo o de otro tipo de personas que desmontan a esta persona, o el propio Antonio Naranjo, ¿no? Que es otro que tal. Hace poco también salió Iván Espinosa de los Monteros dándole una cátedra de argumentación. Al final es muy fácil demostrar o ridiculizar a este tipo de personas por el contenido tan vacío que hacen y que es únicamente un contenido populista, que lo que hace es básicamente pues intentar amasar medios convencionales para seguir apareciendo en esa televisión pública y generar polémica en la sociedad. Hablábamos en otro podcast de la polarización de la sociedad. Este tipo de personajes crean polarización en la sociedad y es a lo que busca la gente de la sociedad, busca eso, ¿no? Polarizarse, posicionarse en uno o en otro lado, y en base a este tipo de figuras que comentábamos previamente, como Marina Rivers o Sara Santaolalla, no tienen por qué tener una cosa en común ambas, pero son dos claros ejemplos que la gente usa para polarizarse en un lado o en otro, ¿no? ¿Precio que pagas por ello? Lo que he dicho antes, exponerte en un sitio a que te den hasta el carnet de identidad, básicamente, porque al final el discurso que tú promulgas es uno y luego lo que demuestras es otra cosa. Es así. Entonces yo, simplemente para tocar también algo, igual, a mí me gusta que seamos críticos con todo el mundo y creo que ideológicamente podemos estar en situaciones bastante similares o podemos ubicarnos en ese espectro un poco más, bueno, liberal en lo económico e incluso un poco más conservador en lo social. Las cosas como son. Pero bueno, eso no significa que no seamos críticos con todos. Y yo personalmente hay alguien con el que también me gustaría ser crítico, que es Santiago Abascal. Otro claro, sí, se ha criticado, bueno, se alaba mucho a la figura de Santiago Abascal y evidentemente también todo lo que es lo que le envuelve, ¿no? El partido político de Vox dentro de sus aférrimos afines. Porque precisamente, claro, o sea, es una persona que representa que va a traer el cambio a este país, el cambio que realmente necesita. Pero lo que pasa con Abascal es que hay dos temas que a mí me chirrían un poco. El primero es, si hay figuras tan potentes dentro de lo que es el mundo empresarial, lo que comentábamos anteriormente también, como puede ser el tema de Iván Espinosa de los Monteros, que es uno de los fundadores del partido inicialmente hace bastante tiempo, que ha dejado el partido precisamente por no compartir parte de estas visiones, pues yo lo que imagino es que igual por el hecho de renunciar a esa parte igual más del liberalismo económico es algo que ha podido conducir a que se desvincule un poco más de ese partido, como también hay otras personas que ha sucedido un poco lo mismo con el partido. Pero sobre todo,
y el precio de cada uno, aquí es lo que quiero tocar, sobre todo con la parte de ser un partido abiertamente sionista. Vox es un partido sionista, y tampoco lo digo como crítica, que cada partido se posicione como quiera. Simplemente, algo que me sorprende bastante es que cuando se quiere blanquear la imagen de alguien, hay ciertos temas que se dejan un poco de lado. Y precisamente lo que pasa con Vox es que al ser un partido sionista, pues hay muchas cosas que no se mencionan y creo que serían importantes tenerlas en cuenta, como es ese apoyo indiscutible al Estado de Israel, que, como digo, que cada uno juzgue si lo que están haciendo es correcto o no, pero creo que tendríamos que tenerlo claro, porque luego lo que acaba sucediendo en muchos casos, y lo estamos viendo mucho también con mucha contraposición de ciertos ámbitos más conservadores de la sociedad norteamericana, ciertos ámbitos pues incluso republicanos, que están siendo muy críticos con el entorno de Trump por la frase esa mítica del America First. ¿Qué es lo que sucede cuando parece ser que no son los primeros los americanos, sino que puede ser un país ubicado en Oriente Medio al cual se están dedicando tantos recursos públicos para presuntamente pues estar realizando guerras en nombre de todo el mundo occidental? Totalmente. Yo te quería poner el nombre, bueno, encima de la mesa el nombre de dos personas más. Como tú has dicho, no queremos tampoco posicionarnos ni de un lado ni de otro. No, sí que lo queremos hacer, es decir, yo... Sí, no, pero... O sea, ideológicamente sí, pero dentro de individuos... Pero aquí venimos a dar caña a todo el mundo. Claro. O sea, al final aquí me da igual que tú coges de un pie o de otro, al final yo... Lo que voy a opinar es completamente tanto para un lado para el otro. Y por eso te quiero poner un nombre de cada una de las patas de la mesa, ¿no? El primero es Rubén Gisbert. Es un caso de una persona que, bueno, pues propiamente dicho, es una persona que se ha promulgado que es de derechas, está claro. Ha tenido mucha polémica, sobre todo con el tema de la lana, tuvo ese vídeo tan polémico que se demostró que lo que estaba haciendo era el paripé en un charco que había por ahí en Valencia y se metió hasta el fondo en un charco para demostrar que se había manchado y que luego se demostró que no estaba ahí, ¿no? ¿Qué opinas de Rubén Gisbert, por ejemplo? Bueno, yo creo que es una persona que ha hecho un bien para la sociedad, honestamente. Creo que es muy fácil ponernos a criticar a todo el mundo, pero al mismo tiempo, evidentemente siempre vamos a ser más críticos con unos que con otros, pero para mí yo creo que es una persona que ha hecho un bien, sobre todo divulgativo y educativo, bastante claro para lo que es la sociedad. Si entramos en casos polémicos, pues evidentemente tienes el caso de la Dana. A ver, o sea, más allá de cómo se quiera justificar, me parece un poco extraño, ¿no? El hecho de mancharse las rodillas y meterse literalmente en el barro para poder realmente demostrar que has estado implicado en una situación en la que igual acababas de llegar o pasase lo que pasase, pues evidentemente has hecho esa acción y te han capturado las cámaras. Así que tienes que apechugar y asumirlo y punto. Pero sobre todo yo te quería hablar en el caso de Rubén Gisbert de algo que me chirría un poco más, que precisamente vi el otro día en X, en el que salía apoyando, o no apoyando, sino dando un poco más de visibilidad a ciertas ayudas europeas que pueden recibir pues tanto autónomos como pequeños empresarios, cuando precisamente ha sido una persona que ha sido muy crítica con la Unión Europea y con el establishment como tal, que tanto nos afecta a las políticas nacionales de cada país, teniendo en cuenta que hay muchas cosas, por no decir la gran mayoría de ellas, a pesar de que no sea tan evidente a ojos de, bueno, a simple vista, como ha sido tan crítico, por ejemplo, pues con la Unión Europea, ¿no? Ya sea pues por un rédito, por el hecho de promocionar este tipo de políticas, o por el hecho de promocionar este tipo de subvenciones, o por el hecho simplemente de querer contentar a todos los bandos, y al final el precio que pagas por el bienquedismo es no quedar bien ni con unos ni con otros. Totalmente. El otro nombre que te quería poner encima de la mesa es el de Carla Galeote. Otra persona de gran influencia en España. ¿Qué opinas sobre esta persona? A mí me parece que en general la gente que suele hablar de feminismo, yo quiero pensar que lo hace desde una perspectiva realmente, genuinamente, que quiere ayudar a los demás. Es lo que quiero pensar. Evidentemente, cuando se analizan las cosas igual desde un punto de vista más profesional, puedes ver que hay ciertas cosas que cojean un poco más. ¿Por qué digo esto cuando toca hablar de Carla Galeote? Porque precisamente hay una situación bastante... No recuerdo si es muy reciente, igual hace ya un añito o algo así de esta situación, en la que por el hecho de justificar a cualquier coste una potencial... ¿cómo lo diríamos esto? Un potencial acoso sexual, pues grabó sin consentimiento a una persona que presuntamente se estaba dando placer a sí mismo a través de una cámara desde su piso hacia el piso de otra persona, hacia el piso de esa otra persona, grabando pues lo que se veía a través de la ventana de su edificio. Es decir, esto es una incursión total y absoluta a la privacidad y a la libertad individual de cada uno. No queda evidente en ese vídeo en cuestión que precisamente se esté realizando esos tocamientos observando a Carla, pero lo que sí está claro es que hay una incursión a la privacidad de una persona que simplemente pues estaba en su piso haciendo o ejerciendo su libertad individual. Curioso, la verdad, curioso. Bueno, al final el bienquedismo es peligroso. Es peligroso y hace mucho daño hoy en día en la sociedad. Creo que lo políticamente correcto
siempre gana y hay que tener un poco más de autoconocimiento y autocrítica en muchas cosas para salir de ese bienquedismo con todo el mundo, ¿no? Como cierre, pues bueno, me gustaría volver un poco al tema inicial, que es todo el mundo tiene un precio. Eso creo que todos estamos de acuerdo, pero creo que tenemos que ser claramente, bueno, tenemos que poner una línea, una gran línea, no una final, una línea bien gruesa, en donde realmente queremos poner ese límite, ¿no? El mío lo tengo claro. O sea, el mío lo tengo claro. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Creo que tendrían que censurar esta parte del podcast para decirlo. No, al final, ¿cuál es mi límite? Yo creo que al final el límite pasa un poco por la situación de mi entorno personal. En el momento que en mi entorno personal sé que va a tener un beneficio extremadamente alto, pensaría realmente si cruzar esa línea de prostituir mi imagen y mi manera de pensar por el bien de mi entorno personal. Creo que tendría que ser una gran oferta, llamémoslo así, para que mi prostitución, llamémoslo así también, quedara visible. ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que no tengo límite. Creo que no lo tengo. Me gustaría pensar que no lo tengo. Probablemente lo tenga, pero yo estoy convencido de que no lo tengo. Creo que no hay una cantidad de dinero que me podrían ofrecer por corromper, a cambio corromper mis morales, mi moral, mis valores. Creo que es imposible. Pero al mismo tiempo hay una probabilidad de que sea posible, efectivamente. Interesante la verdad, profunda la charla de hoy, muy profunda. Creo que la gente... Barro. Sí, como el de Rubén Nisbet, ¿no? Sí, está claro. Creo que es una charla interesante, profunda, como siempre, y que intentamos tocar temas que puedan, digamos, tocarle al oyente y que se puedan identificar también un poco con nosotros y también un poco definir ellos mismos cuál sería su límite para no corromperse, ¿no? Gracias, Jordi, otra semana más aquí en Maskov y nada, nos vemos en la siguiente. En la siguiente, tantas más. Un saludo. Gracias.